Buenos días, el Señor me los bendiga a todos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 35. Esta mañana el material de la lección se encuentra en los dos capítulos 34 y 35 de Génesis, pero nos vamos a concentrar en el capítulo 35 solamente, del versículo 1 hasta el 7. Bueno, leamos hasta el 10. Hasta el versículo 10. Dice así: Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dijeron a Jacob todos los dioses, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Belén, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bakur. Apareció una vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Vamos a leer un poquito más adelante. Según la revista trimestral, dice que leyéramos hasta el 7, pero es importante leer un poco más del contexto. Y dice en el versículo 11, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que te he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Muy bien, vamos a leer hasta ahí. El tema de la lección es de regreso a Betel. Y el texto para memorizar es el 35, verso 10, que dice: y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y la aplicación de la lección, según dice acá, es que
el Hijo de Dios aceptará que la renovación espiritual es siempre necesaria. Pues es lo que está pidiéndole aquí el Señor Jehová a Jacob, ¿verdad? Que se vaya de ese lugar donde él está. Parece que había asentado sus tiendas ahí y se le había antojado quedarse ahí un tiempo a donde estaba después de que habló con su hermano Esaú, pero no era ahí donde Dios quería que viviera. Igual que con nosotros, a veces Él quiere que nos movamos de donde estamos y que vayamos al lugar donde Él quiere que le sirvamos. Y Él dice específicamente, vete a Betel, allá donde Dios se te había aparecido también la primera vez cuando estabas oyendo de tu hermano Esaú, que fue cuando él tuvo el sueño, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que miró este escalón, esta, dice la Biblia, escalera, pero era más que escalera, era como una, ¿cómo es esta palabra? En inglés se llama ramp. Es como pues algo espacioso, ¿verdad? Para caminar, y porque era una gran compañía de ángeles que subían y bajaban del cielo. Y la palabra de Dios dice que allá arriba en el cielo se oyó la voz de Dios, donde se le identificó a Jacob y lo bendijo y le dio esta promesa, ¿verdad? De acompañarlo y de bendecirlo y de que llegara a la tierra de que él quería, el que había ya dado por heredad a Abraham y a su padre Isaac. Bueno, así pues que el versículo para memorizar es 35:10, ¿verdad? Podemos mirar acá que en los capítulos anteriores miramos del 32 y 33 en adelante que cuando Jacob estaba ahí con su suegro y con sus esposas, y Dios lo estaba bendiciendo y multiplicó las ovejas, a los camellos, a las cabras, y le estaba prosperando tanto, el hombre estaba bastante contento ahí. Pero de pronto Dios le dice, ya es hora más bien de marcharte, regresa otra vez a la tierra donde Jehová Dios se te había aparecido, ¿verdad? Y es bonito esto porque dice entonces que en el verso 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, que eran sus siervos, ¿verdad? Los que estaban al cuidado de sus ganados. Eso requiere mucho trabajo, por supuesto, darles de comer, y limpiarlos, curarlos, untarles los aceites y los repelentes para que los tábanos, los diferentes mosquitos no les estén haciendo daño. Entonces, darles de beber, llevarlos a la sombra, llevarlos donde está el pasto, ordeñarlos, cuidarlos, bebés, los cabritos, todas las criaturitas que nacían, etcétera. Por supuesto que tenía bastantes siervos este hombre. Él ya había prosperado bastante. Dios quiso que él
tuviera toda esta prosperidad. Pero luego le dice, no es para que te quedes aquí donde estás, pero regresa a Betel. Y Betel quiere decir la puerta del cielo y casa de Dios. Y él ya originalmente había hecho ahí cogió una piedra y la ungió con aceite y dijo pues que ese lugar era para recordarse el lugar donde Dios se le había aparecido y conversó con él. Y aquí es la segunda vez que Dios se le aparece, le dice, hey, el lugar donde yo quiero que estés y que vivas y que me sirvas es allá en Betel, en la casa de Dios. Hermano, aprendemos acá que una vez que somos salvos, una vez que somos hijos de Dios, una vez que sabemos que Dios tiene planes para con nosotros, ya Dios le había dicho, ¿verdad?, a Jacob, que sus planes para con él era que morara en Canaán, que todas esas gentes de ahí iban a ser desalojadas para que él se estableciera ahí, se ubicara en ese lugar y todos sus descendientes, que esa sería la tierra de ellos y que el culto de Dios se establecería ahí más adelante. Dios tenía ya todo esto programado, ¿verdad?, para más adelante, que después de que estuvieran en esclavitud por 430 años en Egipto, Dios los iba a sacar ahí con mano poderosa por medio de Moisés. Les iba a dar los mandamientos, el culto, los rituales, las ceremonias, establecer el tabernáculo, para que ellos fueran, como Dios quería, una bendición para todo el mundo, para todas las razas, para todos los pueblos, para que Dios se diera a conocer por medio de ellos. Ellos iban a ser la agencia autorizada, establecida por Dios para hacer este trabajo global. Y hermanos, ese es lo que se llama el antiguo pacto que Dios hizo, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Hubo yo creo que la palabra es etacombe. Etacombe es un sacrificio de millares de animales. La sangre que Moisés iba a necesitar para esparcirla sobre todo el pueblo y santificar el tabernáculo y el libro que había escrito y todo lo demás, iba a requerir mucha sangre y se hizo grandes sacrificios. Etacombe, sí creo que es la palabra, de una multiplicidad de animales sacrificados, ¿verdad?, porque era un pacto de sangre. Y la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo también, cuando Él estableció la cena en el aposento alto, Él dijo, ¿verdad?, que tomad esta copa, esto representa mi sangre del nuevo pacto, del nuevo arreglo, del nuevo convenio. El antiguo ya iba a ser o estaba siendo desalojado y ahora estaba siendo implantado el del Señor Jesucristo, el del Nuevo Testamento. Y nosotros estamos bajo un pacto de sangre. Y dice la palabra de Dios que a Jacob, cuando le dijo, pues vete a tu casa, vete a Betel, a la casa de Dios, ¿verdad?, a mi casa, ahí es donde quiero que estés. Y por supuesto que este mismo principio se aplica a nosotros, la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es donde Él quiere que estemos ubicados, bien firmes, bien plantados, porque ahí es donde vamos a estar sirviendo al Señor, proclamando su palabra, predicando el evangelio, donde los creyentes en Cristo serán bautizados, donde se celebrará la cena del Señor, donde estaremos haciendo y presentando
a nuestro culto a nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor Jesucristo. Así pues que la respuesta de Jacob no se hizo esperar. Dice que él inmediatamente le dijo a su familia y a todos los demás que quitaran los dioses, hicieran valijas, que se bañaran, que se limpiaran, que se pusieran en condiciones dignas de llegar a ese lugar en Betel para servir al Señor. Y cuando él llegó, dice la palabra de Dios que lo primero que hizo fue entonces edificar un altar. Dice en el verso 7, edificó un altar y llamó al lugar Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿Ok? Esta palabra aquí, el Betel, ya no es solamente Betel, pero el Betel, y esto quiere decir el Dios de la casa de Dios. Qué lindo nombre esto, el Dios de la casa de Dios. Ok. Dios, por supuesto, hermanos, sabe que tenemos a familia, tenemos a cónyuge, hijos, nietos, etcétera. Y entonces el Señor también quiere que hagamos lo mismo con nuestras familias, ¿verdad? En la palabra de Dios tenemos relatos de, por ejemplo, de Abraham. Dice la palabra de Dios en el Génesis capítulo 18. Vamos a ir un poco atrás. Vamos a hablar ahora un poco acerca del abuelo de Jacob. Dice en el capítulo 18 de Génesis, comenzando con el verso 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Recordemos que al principio el capítulo dice que Abraham estaba ahí sentado a la sombra de un árbol y en la tarde, y que vinieron estos 3 ángeles para visitarlo. Y dice la palabra de Dios que estos 3 ángeles tienen que haber sido nada más, nada menos que una aparición, ¿verdad? Una cristofanía, porque menciona el ángel del Señor, el ángel de Dios. Y cada vez que miramos esa expresión, el ángel de Dios, se refiere a el Señor Jesucristo mismo. No es un ángel de Dios, sino pero el ángel de Dios, el enviado de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que estos ángeles iban hacia Sodoma. Abraham iba acompañándolos. Y dice en el verso 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Eso se refiere a, no voy a tener secretos con mi siervo Abraham. Yo le voy a decir qué es lo que tengo en mente hacer con Sodoma y con Gomorra, ¿verdad? Y más adelante, por supuesto, él le dijo que iba a destruir estas ciudades por ser tan pecaminosas. Y dice la Biblia acá que encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Verso 18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y el verso 19 añade, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vea qué bonita es la convicción que ya Dios tenía acerca de este hombre. Todavía Isaac no había nacido, ni
su hijo, ¿verdad? Después ni Jacob, su nieto, mucho menos, nada. Todavía Sara no había tenido un hijo. Todavía ellos estaban sin ningún hijo. Pero sin embargo dice, yo sé quién es Abraham. Yo sé que una vez que tenga su hijo y su nieto y el resto de la familia en su casa, él va a ser un buen ejemplo a la familia, va a influir en ellos también para que lo que él está haciendo, que tengan confianza en mí, que crean en mí, también ellos van a seguir ese ejemplo. Ve qué bonito es. Dios se agrada pues cuando nosotros hacemos nuestro trabajo de influir eficazmente en nuestra familia para que ellos también amen y sirvan al Señor. También en Josué, capítulo 24, que es el último, la última arenga o el último discurso que da Josué al pueblo de Israel. Dice en el verso 14 hasta el 24, 14. Ahora pues temed a Jehová. Él ya se está despidiendo de ellos. Temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Lo mismo que Jacob está pidiéndolo a ellos allá, ¿verdad? Que dejen los ídolos a un lado, que dejen ya de estar perdiendo el tiempo en esas cosas que no significan nada, que es invento de hombres, que no son dioses. Y dice, y verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Y todas las palabras que siguen adelante confirman la misma resolución que ellos tienen en su corazón. Pero ve qué bonito el ejemplo de Josué con su resolución fuerte junto con su familia. Dice, ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí tenemos pues a Jacob, no solamente yéndose él solo, ¿verdad? Pero también instruye a su familia que hagan maletas y que dejen ídolos y que consagren sus vidas, se santifiquen y que todos lleguen ahí a Betel. Amén. Qué bonito desafío tenemos acá y palabras de ánimo para que también nosotros hagamos lo mismo con nuestros cónyuges y nuestros familiares, ¿verdad? Pero claro que a veces el cónyuge, a veces mamá, papá o hermanos, etcétera, no necesariamente quieren darse por vencidos, ¿verdad? No quieren tener entrega o devoción al Señor, pero por lo menos tenemos que darles el ejemplo de que así es como tiene que ser. La familia muchas veces es todo lo contrario, ¿verdad?
significa a veces una lucha o un conflicto. Usted quizá ya conoce a Cristo como su Salvador personal y ahora sus familias, familiares, primos, hermanos, tíos o tías o abuelos o papás, mamás, lo que sea, están en contra de usted. Bueno, es de esperarse, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, miremos por ejemplo en Mateo capítulo 10, versos 34. Mateo capítulo 10, versos 34. Aquí tenemos un conflicto que el Señor Jesús nos presenta. Mateo 10, 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El Señor Jesús es muy claro. Él dice, por mi causa y por el Evangelio y por mi reino, por mi iglesia, esto va a causar choque, va a causar guerra, va a causar disensión entre las familias. Y eso ha ocurrido así. Pero lo que el Señor Jesús quiere es que estemos dispuestos a serles fiel a Él, y por más que sea doloroso, y aunque haya que derramar lágrimas, y aunque haya que sentirse lastimado, y echado de la casa, y desconocido, y despreciado, y todo lo demás, que estemos dispuestos a ganar esa batalla. Muchos predicadores han dicho, muchos hermanos han dicho, el Hijo de Dios, la hija de Dios, que gana esta batalla, podrá ganar también todas las demás que se le van a presentar por amar al Señor y servir al Señor. El primer mandamiento dice, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y toda es toda, como que no hay para alguien más. Nuestras emociones, nuestra resolución, nuestra firmeza, nuestro sentir, número uno, primariamente, debe de ser para el Señor. Ese es el mandamiento de Él, ¿verdad? Y ese mandamiento solo los hijos de Dios podemos cumplir con Él. Los inconversos no saben lo que es amar a Dios. Tienen primero que conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal para tener amor, devoción para el Señor. Pero es para nosotros, hijos de Dios. Y Él dice que lo amemos a Él primero, número uno. Y el Señor Jesucristo dice que el que permite que haya competencia en su corazón, que su amor es más grande para su mamá que para mí, o para su esposo, o para su esposa, o para sus hijos, para sus nietos, para su casa, para su negocio, para sus amigos, para lo que sea, más que a mí, dice, no es digno de mí. No es digno de mí. El Señor se merece la prioridad
se merece la devoción entera, completa para Él, porque Él se dio enteramente por todos nosotros, cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Esto es algo que es mucho más de lo que nosotros podemos corresponderle. Amén. Por eso el Señor Jesús, pues, nos enseña eso en su palabra, ¿verdad? Que Él no quiere que su amor sea minimizado, que sea dejado a un lado, que haya otras personas más importantes, ¿verdad? Cuando algo es así, eso se llama idolatría. Cuando Jacob está diciendo también, y todos esos amuletos, todos esos ídolos, todas esas cosas que tienen ahí colgadas en sus orejas o en sus cuellos, medallones, amuletos, que son con figuritas. Puede haber sido figuritas de esos animales que adoraban en Egipto, porque eso es lo que ha pasado y todavía a través de la historia, ¿verdad? Los ídolos, los dioses o las diosas, figuritas de animales o a veces animales con cabeza humana, o al revés, ¿verdad? Cuerpo humano con cabeza de animal, pensando que eso tiene algún valor significativo. Más bien la palabra de Dios dice que el único significado que tiene es que eso es un instrumento demoníaco, que más bien los que están ahí son los demonios, no el Señor, ¿verdad? Así pues que esta instrucción acá que tenemos de Génesis 35, de que también se limpien de idolatría. Y hermanos, hablando de idolatría, además de la familia, que puede ser que se idolatre a la familia también, y Dios no quiere que sea así, ¿verdad? Pero más bien que induzcamos a nuestra familia a servir al Señor. En cuanto a los ídolos, el Señor dice, vamos a ir a un texto en 1 Corintios capítulo 10, para que veamos cómo el celo de Dios, la sanción divina contra la idolatría es bien severa. Es bien severa. Y Él tiene razón. Él tiene razón. Él es el único Dios. Él es el único creador. Y Él dice más bien que no nos hagamos imágenes, figuras, ni amuletos, ni nada, como representando algo que está en el cielo. Dice la palabra de Dios que no, Él no quiere nada de esas cosas, ¿verdad? Sino que sea nuestro culto, nuestro servicio, nuestra adoración directa a Él, que el único intermediario es el Señor Jesucristo y nada más. Pero dice aquí en 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer del verso 1 hasta el 14. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron. Quisiera aquí hacer una digresión en cuanto a esto del bautismo. Dice la Biblia que si ellos como pueblo fueron redimidos, ¿verdad? Porque ellos habían puesto la sangre en los dinteles, en los postes de sus puertas y el Señor dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros, por eso se llama la Pascua. Ellos fueron redimidos, fueron comprados ahí, simbólicamente, con la sangre del Cordero, representando la sangre del Cordero de Dios, Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo. Y luego que ellos fueron sacados de ahí, entonces fueron
una vez redimidos, una vez salvos, por medio de la fe, fueron bautizados en la nube y en el mar. Recordemos que la nube es agua también, ellos la llevaban arriba y iba dándoles a sombra y al mismo tiempo guiándoles por el camino hasta que llegaron al mar. Como ahí luego se hizo un túnel, ¿verdad? Pared de agua a un lado, pared del agua al otro, y entonces también la nube por arriba, así que ellos pasaron por un túnel de agua. Exactamente, sí. Agua líquida a los lados y agua gaseosa de las nubes por arriba, ¿verdad? Por eso dice bautizados. Y bautizados pues fueron sumergidos ahí en ese túnel de agua. Los 2 millones de personas que iban ahí fueron bautizados pues en el mar. La palabra bautismo quiere decir eso, ¿verdad? Enterrados, sumergidos completamente en el agua. Y verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En Números 14, verso 29, dice eso, ¿verdad? Así que donde ellos iban de camino hacia Canaán, en el desierto, ahí iban quedando muertos a los cadáveres de ellos, ¿verdad? Por ser rebeldes, por ser desobedientes a Dios, porque dice, de los más de ellos no se agradó Dios, pero quedaban postrados en el desierto. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En Números capítulo 11, versos 4 al 34, dice que se quejaban, maná, maná, solo maná, las ollas de carne y de pescado con pepinos y con estas otras cosas allá, lo cual era hasta mentira. ¿Verdad? Ellos eran esclavos, los tenían racionados con sus comidas y estaban muriéndose más bien del maltrato que les estaban dando, pero así es. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto es cuando Moisés estuvo ausente por 40 días mientras recibía las instrucciones de Dios acerca de los mandamientos, mientras recibía las instrucciones de Dios para la formación del tabernáculo en el desierto. Entonces se sentó el pueblo a comer, a beber, a hacer una gran pachanga ahí. Pero parece que fue un relajo bien grande. ¿Por qué? Porque nada más estaban complaciéndose la lujuria de su carne, ¿verdad? En bailongos y tomaderas y fornicación y todo lo demás. Pero mire que dice que no seáis idólatras. El complacerse a sí mismo, sea tomando, o sea bailando, o sea cometiendo fornicación y todo eso, dice la palabra de Dios que es idolatría, ¿verdad? Porque eso les apartó completamente de Dios, se olvidaron del Señor y más bien le estaban dando crédito a un becerro de oro que habían ahí inventado, que habían hecho, ¿verdad? Y por supuesto que Dios se enoja por todas esas cosas, porque es por ignorancia, por ceguedad, que hacen al Dios creador, al verdadero liberador, al verdadero salvador a un lado y le dan crédito más bien a la carne, a las pasiones y a Satanás. Entonces dice acá, verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por
el destructor. Y estas cosas, repite de nuevo lo que dice el verso 6, que le sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que tiene, que piensa estar firme, mire que no caiga. El verso 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Todas las demás cosas que se interponían entre ellos y el Señor es llamado idolatría. Hermanos, y esto todavía es vigente para nosotros. Mire que dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Evitemos esto a toda costa, ¿verdad? En Primera de Juan también dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, creo que es el último versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versos 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y es el amén del Espíritu Santo, ¿verdad?, que escribió este mandato. Así que, mis hermanos, la lección de la mañana es pues que seamos enteramente 100% devotos en la casa de Dios, así como Jacob, que viniera con su familia a adorar al Señor ahí donde Dios se le había aparecido y que comenzaran ahí a enseñar su palabra y a influir a todos los demás también para que vinieran a la casa de Dios a adorar al Señor. Y es nuestro trabajo también que Él nos ha encomendado. Que el Señor nos ayude para influir en nuestra familia y ser fieles al Señor, ser devotos a Él, porque Él se lo merece. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos, y hasta la próxima.